El jueves 6 de noviembre en el Museo Torre Valdomina se inauguró la exposición 100 anys de bàsquetbol a Catalunya, del pati al parquet. Una exposición que pertenece a la Fundación del Básquet Catalá y que se inauguró en el año 2013 en el Museo Olímpic de Montjuïc. La Diputación de Barcelona la puso a disposición de todos los municipios y el Museo de Santa Coloma fue uno de los que solicitó traerse esta exposición, que además estará activa hasta el 11 de enero y será la última exposición del año. Tota vegada que és una exposició ens demostra un fet que jo crec que és important remarcar. El bàsquet és un esport que neix a l'escola. La que 180 és una gran professionalitat. No només serà exposició, sinó que vindrà acompanyada de dues xerrades sobre la història del bàsquet i en concret del bàsquet femení, el 20 i el 27 de novembre, i la idea també és obrir-la a visites d'instituts i sobretot dels clubs i de la ciutat que puguin, els que estan practicant bàsquet, poder veure-la. El bàsquet ha tingut també els seus moments, entre cometes, a nivell mediàtic de glòria, una època determinada amb el Licor 43, però el que és evident és que continúa siendo un sport de molta práctica. La Asociación de Historia del Básquet Colomen, con Domingo Rodríguez como presidente, también ha aportado su granito de arena, aportando una sección dedicada a todo el baloncesto colomense, justo ahora que se celebran 80 años de la llegada del baloncesto a nuestra ciudad. Me da un poco de cosa que digan que si Santa Coloma no tiene tradición. Entonces Santa Coloma ya ha explicado que tiene 80 años. Para mí, por ejemplo, el ascenso a segunda división de gente del pueblo es muy importante. Que en los años 40 unas mujeres con falda estuvieran jugando es muy importante. Lo único que les pediría es que pongan atención en el baloncesto femenino, que lo hagamos visible y que se haga realidad el poder crecer más. Y en cuanto al básquet en general, pues que le hagan caso y que no solo sea otros deportes, aunque aquí no hay ningún enemigo, cada uno tenemos que buscar nuestros espacios, pero que le hagan caso al básquet porque es un deporte que tiene muchos valores, es una forma de vida y que creo que vale la pena, es un deporte que vale mucho la pena. Y lo digo como experiencia porque mi hija y mi hijo lo han practicado desde pequeños y estoy orgulloso de que hayan hecho este deporte.